Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte. Mi nombre es Julián Díaz, trabajo en la Fundación Santo Domingo y lidero todo el área de analítica, gestión de datos y gestión de proyectos, la oficina de la PMO. Hoy les vamos a hablar de cómo en la Fundación Santo Domingo hacemos el uso de la inteligencia artificial para el bien social y para el impacto social. Entonces, somos una fundación familiar de Barranquilla, creada en 1960, este año cumplimos 65 años. Es una fundación que trabaja por el desarrollo del Caribe y por el desarrollo de Colombia. Nuestro propósito superior es contribuir a que más personas puedan proveer bienestar a sus familias y que Colombia sea un país más equitativo y sostenible. Para esto trabajamos principalmente en lo que es la costa Caribe, Barranquilla, Cartagena. Lideramos la construcción de 2 megaproyectos de vivienda, uno aquí en Barranquilla llamado Villas de San Pablo, otro en la ciudad de Cartagena, ciudad del Bicentenario. Tenemos un alcance regional en Barranquilla, Cartagena y adicional en varias de nuestras líneas trabajamos a nivel nacional. Tenemos 4 líneas estratégicas en las que trabajamos. Una es educación, donde trabajamos a lo largo de la trayectoria educativa, desde primera infancia, transformación educativa y la educación superior. Trabajamos por mejorar, conservar y restaurar el medio ambiente del país, en salud y en desarrollo territorial. Específicamente, hacemos algo en desarrollo territorial que son 2 megaproyectos de vivienda. El que tenemos en Barranquilla, Villas de San Pablo, tiene una población actual de 12.300 habitantes, tenemos más de 3.600 viviendas construidas, pero también contamos con el potencial de hacer más de 18.000 viviendas. Lo que hacemos en Cartagena, en Ciudad del Bicentenario, son más de 6.500 viviendas construidas, más de 21.000 habitantes y el potencial de poder construir más de 45.000 viviendas. Pero la vivienda es solamente la entrada de lo que nosotros hacemos. Queremos construir y estamos construyendo barrios y ciudades de 15 minutos. En nuestros megabarrios no solamente la vivienda es la entrada, pero construimos toda una serie de equipamientos en alianza con el Estado, en alianza con aliados públicos y privados, donde a menos de 15 minutos, por ejemplo en Villas de San Pablo tenemos un colegio para 2.800 estudiantes, ya hay en construcción otro, tenemos un puesto de salud, tenemos parques, tenemos centros de primera infancia, tenemos centros culturales, tenemos centros para la formación del empleo, hay un SENA que en este momento funciona en Villas de San Pablo, tenemos más de 2 parques. Entonces, todas las personas que viven en estos barrios encuentran acceso a servicios sociales para poder desarrollar y alcanzar el potencial y poder alcanzar una calidad de vida digna en menos de 15 minutos. ¿Cuál es el principal reto que tenemos ahí? Poder alcanzar también la generación de ingresos y para eso también trabajamos con muchos de nuestros proyectos porque adicional de construir estas viviendas, construir estos equipamientos sociales, desarrollamos programas de intervención, proyectos, trabajando de la mano de las comunidades, lo cual lo hacemos desde su llegada. Y para esto nos apoyamos mucho en la tecnología y creemos que el uso de la tecnología para el bien. Tim Cook decía que lo que tenemos es que asegurarnos de que la inteligencia artificial sea para beneficio de la humanidad y no en detrimento de la humanidad. Entonces, ¿cómo hacemos uso de la inteligencia artificial? Entonces, para nosotros, todo lo que hacemos está en función de la comunidad, en función de poder generar bienestar social para ellos y para eso desde que las familias llegan a cada uno de nuestros megabarrios, levantamos información de sus condiciones socioeconómicas, condiciones sociales, pero no nos limitamos como los datos cuantitativos. También hacemos levantamiento de información cualitativa una vez las familias llegan a vivir a nuestros megabarrios. Entonces hacemos algo que es una entrevista etnográfica. En el año 2019 levantamos más de 6.000 entrevistas etnográficas, que puede ser un documento de más de 20 hojas en un PDF donde le preguntamos a la familia qué significa vivir en Villas de San Pablo, qué significa vivir en Ciudad del Bicentenario
y cuál ha sido la relación de las personas con su entorno, a nivel cultural, a nivel socioeconómico, a nivel ambiental, cuál es su visión acerca del barrio, lo que funciona bien, lo que es posible de mejorar, cuáles son la relación que tiene con los elementos urbanos, pero también con cada uno de sus vecinos, con las relaciones que existen entre ellos, cuáles son los líderes, si esos liderazgos son positivos, neutros, negativos, cuáles son las relaciones que ellos tienen con los espacios urbanos, con la infraestructura social, con el urbanismo, con la calidad de las viviendas y cuáles son otros aspectos socioeconómicos que van más allá de una encuesta de calidad de vida. Y esto lo hacemos para poder conocer y entendiendo que el desarrollo no es solamente un tema económico, el desarrollo es un tema integral que va más allá de que las familias tengan capacidad para generar ingresos y de que tienen que tener capital económico, cultural, social y ambiental. Y por eso nos fuimos a preguntar a cada uno de los habitantes. Hicimos un primer ejercicio en el 2019, en el 2020. El año pasado lo volvimos a repetir, ya no a nivel de censo, lo hicimos a nivel de muestral, para actualizar y tener la mirada post pandemia de lo que estaba pasando en estos territorios, y lo volvimos a hacer con esa metodología inmersiva de entrevistas etnográficas. Y eso nos sirve para tomar decisiones, pero ahí nos enfrentábamos con un problema, y es, imagínense 6.000 PDF, de cada uno más de 20 páginas, y cómo eso desde el enfoque tradicional, entonces tienes que hacer codificación manual de cada uno de esos temas. ¿Cuánto tiempo se demora el análisis de toda esa información cuando tú necesitas tomar decisiones informadas para hacer proyectos que vayan enfocados en las necesidades de las personas? Como en esa codificación que haces de esa información cualitativa, se va perdiendo información y se va perdiendo riqueza desde el sesgo del investigador, desde los que están codificando esa información, y empezamos a reducir. Vivir en Villa de San Pablo es lo mejor que me ha pasado en la vida, o vivir en Villa de San Pablo me permite tener una calidad de vida digna, y tú lo reduces a una categoría calidad de vida digna, porque te parece que es la mejor manera de reducir eso. ¿Y cuánto tiempo nos toma hacer eso? La primera vez que lo hicimos nos tomó más de 8 meses entre toda la información que teníamos, y cómo también íbamos a ser capaces de integrar las diferentes fuentes de datos que nosotros teníamos. Entonces nosotros tenemos planos, tenemos la ubicación socioespacial de las personas, tenemos la información socioeconómica que las personas voluntariamente entregan, y teníamos esos datos cualitativos. ¿Cómo utilizamos e integramos todo eso de la mejor manera, utilizando la riqueza, para poder tomar las mejores decisiones y poder diseñar los proyectos que tengan el mayor impacto? Y ahí se viene otro tema que va muy relacionado con la filantropía, y es cómo tenemos el mayor retorno de la inversión social. Y es un reto que está en el sector filantrópico, de cómo cada día se escogen las mejores intervenciones que tengan el mayor retorno en relación al impacto social. Entonces tenemos que ser muy eficientes en el uso de los datos para diseñar intervenciones que respondan a las necesidades reales de la comunidad, y por eso levantamos datos, para no decir a Julián le parece, a la fundación le parece, sino que en función de los datos y de lo que nos dice la comunidad y entender esas diferentes relaciones, podamos diseñar intervenciones alineadas a las necesidades de la comunidad. ¿Cómo optimizamos los recursos? Porque hay una capacidad limitada de la fundación para poder invertir en estos proyectos y programas sociales. Y un elemento súper importante de todo lo que hacemos es la adopción comunitaria. Y la adopción comunitaria viene de programas que vayan en verdad con sus necesidades y con lo que ellos necesitan. ¿Y cómo lo hacemos esto de la manera más costo eficiente? Entonces ahí es donde empezamos hacer el uso de inteligencia artificial. Empezamos con todo el tema de las entrevistas profundas, de poder tener conversaciones con nuestra comunidad de lo que significaba vivir en cada uno de esos megabarrios, cómo pasamos a un proceso de transformación de esas conversaciones a datos estructurados, y luego cómo empezamos a hacer el uso de
inteligencia artificial y ciencia de datos, que lo vamos a ver más adelante, pero y lo decía ahorita José Luis, es cuáles son los casos de uso. Y la inteligencia artificial pasa por ahí, no es el uso de la inteligencia artificial per se, sino dónde tengo que usar estadística, dónde tengo que usar ciencia de datos, dónde tengo que usar inteligencia artificial y no usarla porque sí. Y eso es parte de lo que nosotros hemos venido haciendo. Entonces tenemos uso de inteligencia artificial, pero también tenemos uso de ciencia de datos y después luego tenemos una integración de las mejores técnicas para eso en función de la problemática que tenemos. Y esto nos permitió en un corto tiempo, lo que antes nos tomaba 8 meses, poderlo tener en menos de 3 meses con un mayor valor de lo que teníamos antes. Identificamos patrones que no estábamos viendo antes, identificamos oportunidades de intervención donde no lo estábamos haciendo y lo más importante, diseñamos una herramienta, porque lo que hacíamos antes es, venga, codifique. Entonces todo eso lo llevábamos y hacíamos un análisis de la ciencia de datos y terminábamos entregándole a toda la compañía una presentación, un PowerPoint estático, donde también incluíamos lo que a nosotros como analistas nos parecía que era lo más importante, pero dejando por fuera una cantidad de información y que entonces cuando venían preguntas sobre y si cruzamos estas 3 variables y si miramos qué es lo más importante, entonces empiece a realizar ese análisis y se demora 1 mes, 2 meses adicionales, pero yo necesitaba la decisión inmediata. Entonces eso fue lo otro, pasar de tener análisis que podrían ser más dinámicos. Hay un análisis base que nosotros entregamos, pero les entregamos, y lo vamos a ver más adelante, una herramienta en que las personas pueden conversar con los datos. Hay unos datos que yo hago uso de manera frecuente y están en unos dashboards, están en unos análisis que nosotros como equipo le entregamos, pero hay una cantidad de preguntas que en el día a día van saliendo que la gente no tenía por qué esperarnos a nosotros. Ahorita José Luis hablaba de la descentralización de los datos y es un poco también lo que nosotros estamos haciendo, de que el profesional de gestión comunitaria, el coordinador de gestión comunitaria, el coordinador de desarrollo económico le pueda hacer preguntas a esos datos, pero sin necesidad de convertirse en un experto analista de datos, sin necesidad de ir a estudiar la ciencia de datos, de poderlo hacer de la manera correcta, porque él está para tomar decisiones basadas en los datos, no para invertir un tiempo en cómo analizo esta información. Entonces ahí, ahora les vamos a contar un poco de cómo es el proceso técnico en el al que llegamos ahí. Y quisiera, antes de pasar a esa parte, y se las va a contar David, cómo se usa o cómo es el uso aplicado de la inteligencia artificial. Hay unos marcos, como nos contaba José Luis, pero mucho está en experimentar y probar, hacer pruebas pequeñas, controladas, identificar cuál es el caso de uso que queremos hacer y empezar a probar muchas cosas, porque hay muchas cosas que no se saben cómo se van a salir. Y si esperamos a tenerlo todo planificado, las herramientas de inteligencia artificial no nos van a poder funcionar. Los dejo con David, que les va a contar cómo fue que lo desarrollamos, cómo fue que aplicamos la inteligencia artificial para poder llegar a lo que luego le vamos a mostrar la herramienta funcionando. Mi nombre es David Sánchez Polo, soy economista y soy profesional de monitoreo y evaluación de la Fundación Santo Domingo. La idea detrás de toda esta etnográfica avanzada, retroalimentada, es poder comprender aún más la capacidad que nosotros tenemos como de afectar a nuestras comunidades, pero entenderla desde un punto de vista completo, sin necesidad de perder la riqueza de los datos que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo nosotros logramos eso? Nosotros utilizamos aquí técnicas avanzadas de ciencia de datos en las que utilizamos lo que son los embeddings semánticos. ¿Qué hace un embedding semántico? ¿Cuál es la razón de por qué usamos esto? La idea es capturar los significados similares, entonces lograr tener conexiones semánticas entre las diferentes experiencias que se tienen en los megabarrios y que pueden expresar la misma idea pero con diferentes palabras. Entonces ahí está lo que decía Julián.
¿cómo yo logro identificar una persona que me dice, listo, me encanta la tranquilidad del megabarrio, pero hay otra persona que dice, valoro mucho la paz que se respira en el megabarrio, pero en realidad estamos capturando esa misma idea? Entonces también tenemos que ver cómo nosotros distinguimos los contextos opuestos. Entonces, no es lo mismo que nos diga la seguridad ha mejorado mucho a que nos diga la seguridad sigue siendo un problema. En palabras hay bastante similares, pero lo que cambia acá es el significado. Entonces nosotros podemos a través de estos embeddings semánticos conocer las conexiones que se tienen entre las experiencias y que pueden expresar diferentes ideas con palabras muy similares. ¿Cómo hacemos esto? Claramente nosotros no tenemos un recurso de cómputo para lograr procesar esta cantidad de posibilidades que hay. Entonces nosotros lo que hacemos es, a partir de este texto original que comentaba Julián, que ya está estructurado, pasamos a lo que sería capturar cada una de estas variables y decir, listo, nosotros nos vamos a unos recursos de cómputo que se encuentran en Azure con un modelo que es preentrenado por OpenAI, que se encuentra en Azure OpenAI Cognitive Services. Esto se convierte en un vector que es una representación matemática de qué hay ahí detrás, que son alrededor de 3072 dígitos que se pueden colocar en ese vector, y luego nosotros lo que hacemos es ir y posicionarlo en un espacio vectorial. Entonces, listo, si tú ves esto en un computador, tú vas a ver lo que es, me encanta la tranquilidad del megabarrio, muy cerca de lo que es, valoro mucho la paz que se respira. Pero en sentido contrario, lo que es la seguridad ha mejorado mucho, la seguridad sigue siendo un problema. Entonces así nosotros logramos capturar cómo son las ideas de una manera compleja, sin necesidad de restringirnos a categorías muy reducidas o que pueden introducir el sesgo del investigador. Entonces, ¿nosotros cómo logramos esto? Nosotros comenzamos a partir de estos embeddings semánticos, o sea, representaciones vectoriales que capturan el significado y contexto de lo que están diciendo las personas. Nos pasamos a un primer ejercicio de no supervisado de clusterización de variables. Entonces nosotros llegamos y decimos, listo, nosotros agrupamos respuestas similares para crear categorías limitadas. Entonces ya estas categorías no son como las del investigador, las que creó él propiamente, sino tenemos un set más variado que captura todas las posibles entradas del megabarrio. ¿Y cómo nosotros restringimos esto sin necesidad de ir a hacer un ejercicio uno a uno de cada de las variables? Nosotros lo que hacemos es crear un algoritmo que es capaz de definir dónde es la cantidad limitada de variables necesaria para entender todas estas realidades del megabarrio. Luego llegamos y hacemos un clustering de realidades, es decir, nosotros no simplemente separamos por cada una de estas variables que creamos, sino que cogemos todo este significativo semántico que tiene el embedding y clusterizamos nuevamente a nivel individual, y así logramos comprender todas las realidades posibles de percepciones que tienen las personas en nuestros megabarrios. Entonces, porque luego de todo esto ya tenemos unos datos organizados, tenemos unos insights muy importantes de poder comprender nuestros megabarrios a un nivel muy detallado, pero nosotros no nos quedamos ahí en esa presentación, sino que le dimos la posibilidad a nuestro equipo de poder preguntar y realizar cuáles son esas cosas que nosotros se nos pudo haber pasado en un análisis, en una diapositiva, sino que ellos directamente vayan y pregunten a los datos. Entonces, mediante un agente de inteligencia artificial que se creó en la fundación, logramos sistemas conversacionales que responden preguntas específicas de los datos. Pero, ¿por qué la necesidad de preguntar a los datos? Pues, dada la complejidad del tema, los clústeres revelan patrones, pero la IA generativa permite explorar por qué el detrás. Entonces tú ya vas a poder ver, decir, listo, nosotros tenemos 4 clústeres, pero ¿qué está pasando en cada clúster? A mí me interesa saber qué está pasando en la seguridad, cómo es la combinación de seguridad cuáles son esas personas que tengan quizá niños dentro del megabarrio. Entonces todas estas realidades que tal vez nosotros plasmarlas en un espacio limitado no se encuentran, se puede realizar mediante los diferentes profesionales que tenemos en la fundación. Y claramente eso tiene una exploración multidimensional que atraviesa múltiples dimensiones de datos y que sería difícil de visualizar en gráficos estáticos tradicionales. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Ya no simplemente te responde, sino es capaz de decir cuáles son las cantidades de estos datos y también de poder graficar cuáles son estos datos. ¿Cómo logramos esto? En primera instancia nosotros hemos pasado varias estructuras de lo que son los agentes de inteligencia artificial. Nosotros primero comenzamos con un
con un agente de inteligencia artificial que era básicamente una conversación de dos inteligencias artificiales, una especializada en temas etnográficos sociales y otra que es un analista de datos. Entonces este etnográfico le preguntaba cuáles eran esas realidades socioeconómicas que le interesaba al analista de datos que pues revisara, y ahí se sacaba un output dependiendo de las preguntas que hacían las personas. Esto nos representó unas necesidades de tiempo, o sea, esta conversación demoraba algunas veces y también generaba lo que son alucinaciones. Entonces, ¿qué son alucinaciones? Cuando la inteligencia artificial no es capaz de responder, ella llega e inventa para entregar una respuesta. No nos quedamos contentos con este acercamiento, luego pasamos a un acercamiento que es de un agente lógico orquestador. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros tenemos una inteligencia artificial que primero es un supervisor. Esa inteligencia artificial es capaz de conocer qué hace la fundación, cuál es la misión detrás de todo este análisis y poder interactuar con el usuario. Esa es la que se interactúa con el usuario. Y luego esta agente supervisor tiene una serie de herramientas que es capaz de decir, listo, nosotros tenemos la capacidad de responder esto, cuáles son las variables que puedo usar. La verdad, tienes un acercamiento detrás de la cohesión de la fundación. Cuando se responden estas preguntas a través de las herramientas que tiene esa inteligencia artificial, se pasa a un analista de datos, que también tiene una serie de herramientas que conecta a lo que sería una consola con Python y también ciertos documentos específicos de los clústeres que tenemos analizados. Y esto a través de esta conversación continua, que no es tan abierta, sino que tiene un sentido lógico, se genera un reporte estructurado a la respuesta. Entonces, también ahí lo que hicimos para saltar a otro nivel es lograr entrenar mediante fine tuning una inteligencia artificial que sea capaz de comprender toda la realidad de la fundación, toda la realidad de esta etnográfica y cómo responder para que se hiciera de manera más rápida y detallada estas respuestas que se le pide a la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que va a lograr conocer esta persona que entra a nuestra plataforma? Él encuentra los diferentes clústeres temáticos que encontramos, entonces encontramos diferentes realidades que se logran apreciar aquí en los ejes temáticos y los clústeres que tenemos. Entonces encontramos ciertas personas de que quizás se encuentran contentos con el megabarrio, pero tienen una realidad de entrada al barrio diferente a que otras personas que quizás tenían diferentes condiciones socioeconómicas, cómo estas personas perciben esa seguridad. Entonces nosotros tenemos una realidad que no se comprende igual entre todos los individuos de las comunidades, sino que son realidades específicas que cuando logramos agrupar podemos conocer mejor. Entonces aquí nosotros podemos ver, es un tablero un poco avanzado con capacidad de clusterización y todas estas variables que tenemos a nivel de Villas de San Pablo y de Ciudad Bicentenario, ver cómo es de las diferentes etapas, cómo se divide entre esos clústeres. Pero nosotros llegamos al siguiente paso de cómo ver cada experiencia del megabarrio, ver, entonces lo que ustedes ven ahí eran las diferentes entrevistas que tenían logradas hacer agrupadas. Entonces ya nosotros podemos comprender de una mejor manera qué está pasando en el megabarrio sin necesidad de leerse los 600 PDFs que podíamos tener fácilmente, pero listo, nosotros podemos llegar a una inteligencia artificial, a un muy estilo ChatGPT, y lograr decir, no, listo, vamos a preguntar qué es lo que yo quiero resolver el día de hoy. Entonces, por ejemplo, aquí le estamos haciendo unas preguntas de qué podemos hacer. Entonces, como ustedes pueden ver, quizá con un poquito más de zoom, podemos ver qué es capaz de hacer esta inteligencia artificial y luego nosotros podemos llegar y decir, listo, necesito que me hagas preguntas puntuales de qué está pasando en el megabarrio. Entonces, ¿cuáles son la percepción de las diferentes experiencias de Villas de San Pablo, que es uno de estos megabarrios? Entonces, esta inteligencia artificial ya a través de todo este enfoque que él tiene y también un tema de analista de datos con Python, él es capaz de decir, bueno, yo me voy a los datos y yo respondo a esta pregunta puntual y puedo quizá dar sugerencias a base de la pregunta que se está realizando. Todo esto mediante el agente con ciertos modelos largos de datos, con un fine tuning especializado y ciertas herramientas que le brindamos, es capaz de lograr todo esto que quizás era necesario mandarle a un analista de datos, esperar a que éste nos respondiera, pasar un par de días y quizás no capturar la esencia de nuestros datos, que es lo que preguntamos, sino que aquí tenemos una experiencia muy cercana para conocer las realidades de las comunidades.
Entonces ahí podemos ver, se le preguntan varios temas de seguridad, de vivienda, cómo son las percepciones de seguridad y actividad, la opinión sobre la vivienda de las personas, todo a través de un par de preguntas. Y quizá esto no se encontraba en el tablero, sino que logramos ver qué es lo que hay detrás de esos datos, a pesar de que el analista que creó este tablero no se lo haya pensado en una primera instancia. Para cerrar, quisiéramos dejarle los aprendizajes que hemos tenido en este proceso y es, primero, centrarnos en el problema que queremos resolver y no necesariamente en la tecnología a usar. Y eso también incluye los diferentes modelos. No es que me gusta más OpenAI, quiero trabajar con él. Ahorita vimos en Allianz que están trabajando con DeepSeek, con ChatGPT 4. Nosotros estamos trabajando mucho con ChatGPT, pero también estamos utilizando otros modelos también open source, que es encontrar, nos han llegado y en este momento tenemos 3 casos de uso más que estamos desarrollando, y en uno nos dijeron, no, es que hay que hacer con inteligencia artificial y vamos a comprar la inteligencia artificial para hacer esto. Y el 95% del problema se solucionaba con ciencia de datos y un script de Python. Entonces, entender muy bien cuál es el problema a resolver, y como es una ola tecnológica que va acelerando muy rápido, cada día van saliendo nuevas tecnologías y es no casarme con la herramienta o solución, sino estar abierto, estar investigando cuál es la mejor manera. Ahorita nos hablaban de cuál es la rentabilidad de la inversión en la inteligencia artificial, y cada vez que estamos llegando a esos casos de uso estamos analizando cuál es el costo de oportunidad frente a una herramienta que ya lo hizo y pagas 15 o 20 dólares por ese caso de uso, o si es mejor que desde la fundación lo desarrollemos, y cuál es la rentabilidad de la inversión frente a las otras alternativas, incluyendo el tiempo de nuestro equipo y toda la prueba y error que tenemos que hacer. Hay que pensar en grande, pero hay que hacer pilotos controlados, porque una de las cosas que pasa sobre todo la inteligencia artificial se puede ver como una moda, pero también hay mucha gente que no cree en esto, y cuando llegas donde el usuario, el piloto tiene que ser acotado y controlado para lograr la mayor adopción posible, porque puedes tener un muy buen caso de uso, un muy buen producto, pero puedes perder el sponsor y el patrocinio de tu equipo directivo si esto no funciona, porque eso alucina, eso no me da la respuesta y yo me quiero quedar con la solución que he hecho durante toda la vida, o quiero pagar un desarrollo de software para seguir basado en reglas porque no confío en esto. Entonces, claro, de pensar en grande, pero empezar con pilotos controlados e ir escalando muy rápidamente. Escuchar a los usuarios e iterar rápidamente. Si hago el piloto lo suficientemente que me genere confianza, yo puedo ir escuchando lo que no me funciona, y de hecho así ha sido con donde podría tener, no tiene toda la cantidad de datos que pudiese tener, y eso fue uno de los primeros que hicimos. Vayámonos controlado con algo que podamos controlar. Los usuarios han venido dando retroalimentación y con eso lo hemos ido mejorando, y a medida que lo vamos mejorando las funcionalidades le vamos metiendo una capita más de datos, pero con eso la adopción ha sido cada día mayor. Y por último, diseñar pensando en el largo plazo. Hay muchas herramientas de inteligencia artificial en el cual tú diseñas una página, te conectas a una base, pero no tiene en cuenta temas de seguridad, temas de escalabilidad. Eso te puede funcionar para probar que tienes un producto mínimo viable, de que puedes diseñar la solución, pero luego empieza a pensar en el largo plazo y cómo vas a diseñar la arquitectura, cómo se conecta el usuario, la protección de los datos, el tema de seguridad, para cuando vayas a escalar esa solución y tampoco tengas problemas en la escalabilidad y tener que volver a correr todo el código, toda la arquitectura y diseñar prácticamente la solución desde cero. Entonces es como lo piensas pequeño, pero también la arquitectura lo piensas desde grande. Y por último, que no está aquí en la diapositiva, es motivar a los equipos a experimentar. Si ustedes nos preguntan, esto que hicimos no estaba escrito en ningún paper. Esto es la solución de múltiples papers que por aquí hablaban de una cosa, de mucha gente que no ha escrito paper pero ha desarrollado los casos de uso prácticos, y eso pasa con la inteligencia artificial. Los casos de uso prácticos van más rápido que lo que se está documentando. Hoy en día
hay una fuente de conocimiento que es X, antiguamente Twitter, donde lo que está pasando está saliendo ahí primero antes que en las universidades y ahí es donde hay que experimentar, y todo esto para decir de que no hay nada escrito y de que hay que atreverse a experimentar, a hacer, a probar con la respectiva seguridad, privacidad que se requiere, pero que el uso de la inteligencia artificial parte por probar, experimentar dentro de ambientes controlados y siempre pensando en los casos de uso y no en el uso de la tecnología. Muchas gracias. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.